Hola a todos, un gusto estar acá, presente en este evento tan magnífico, tan importante para el sector lácteo colombiano y, por qué no, de las Américas. Muchísimas gracias por la invitación, en la persona de Marta. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar brevemente acerca del consumo de lácteos y su relación con la salud humana, desde mi expertise como licenciado en nutrición y bueno, que vengo trabajando hace muchos años en la investigación acerca de, bueno, qué efecto tiene el consumo, el consumir lácteos, leche, quesos, yogures, mantequilla sobre la salud humana. Es un tema que está en boca de todo el mundo, lo leemos habitualmente en redes sociales, lo escuchamos en la prensa y desde mi punto de vista me parece que hay mucha desinformación en estos medios, por lo que vamos a tratar de, bueno, de hablar y ver algunos mitos y algunas verdades sobre su consumo. Primero, le puse vigencia a los lácteos, son buenas como alimentos. Y sí, si analizamos los lácteos desde, bueno, de este producto desde que se produce, cumple con todos los procesos digestivos, digestión, absorción, metabolismo dentro de nuestro organismo, sus nutrientes cumplen diferentes funciones. Nadie cuestiona que quizá es considerado un alimento. Pero bueno, pero actualmente se lo cuestiona como que se asocia el consumo de lácteos. Hay muchos mitos sobre consumir lácteos y desarrollar determinadas patologías. Y hablamos de la intolerancia a la lactosa, hablamos de alergias, hablamos, bueno, quizá el único mamífero que consumimos lácteos después de los 2 años. Hablamos, bueno, hay muchos leches, por decirlo de alguna manera, sustitutivos, que vamos a ver si realmente lo son. Ya les digo que no son leches, son bebidas. Y bueno, y se lo relaciona a algunas patologías, hipertensión, obesidad, problemas cardiovasculares. Y bueno, el día de hoy vamos a ver qué nos dice la ciencia realmente sobre estas asociaciones y si es verdad o si es un mito realmente. Como les decía, hay mucha desinformación en medios, en redes de comunicación, redes sociales, mensajes erróneos, malintencionados, hay mucho fanatismo en las redes con muchas temáticas, no solamente los lácteos, pero gracias a eso, los lácteos debe ser el alimento mayormente estudiado en la actualidad por los científicos alrededor del mundo. Y también hago media culpa porque hay muchos profesionales de la salud que desinformamos en lugar de informar muchas veces. ¿Qué sucede? Bueno, hay grupos de personas, grupos ya sean profesionales o no profesionales, vinculadas a salud o no, deportistas, amateurs, que bueno, realizan diferentes tipos de dietas. Hay muchísimos. Usted va a un kiosco, abre una revista y tiene estilos de vida diferentes, muchos estilos de dietas. Tenemos alcalina, vegetariana, vegana, la detox, la raw food con alimentos crudos, la keto que está muy de moda principalmente entre los deportistas, la paleo, la pre-paleo, la pre-pre-paleo. Bueno, cada vez hay más, existen más dietas y bueno, cada una de estas dietas tiene una característica, excluye algún tipo de alimentos y en muchos de ellos se excluyen los lácteos como si fueran los causantes ya sea del sobrepeso o del bajo rendimiento. Y vamos a ver si es verdad. También existe mucha maldad, digo, detrás de muchos mensajes, mucho fanatismo, radicales, muchas veces por temas filosóficos, sino realmente por temas nutricionales, más bien por temas, hablamos del bienestar animal, hablamos del cuidado del medio ambiente, hablamos del descenso de consumo de productos animales y los lácteos siempre entran en la misma bolsa, en el mismo paquete. Tenemos muchos mensajes malintencionados, mencionamos por lo general algo que caracteriza es mencionar alguna universidad famosa, como por ejemplo Harvard. Harvard siempre tiene la culpable de todo, lo bueno y lo malo. Entonces científicos suplican que paremos de consumir leche y esto no es así. No, existen muchos científicos en Harvard mismos que estudian los beneficios del consumo de lácteos para diferentes patologías, para la prevención de algunas patologías crónicas no transmisibles, los beneficios de la grasa láctea. Entonces hay que leer con pinzas esas cosas. Y eso es lo que pasa, que deja un consumidor, todos somos consumidores, consumidor inseguro y confundido, como puede ser esta foto que le saqué a la señora. Esto es una góndola en Estados Unidos, donde hay muchísimos productos, pero muchos productos entregados, hay muchísimos tipos de lácteos, pero entre los lácteos también acá existen muchos tipos de bebidas vegetales y existe la leche entera, descremada, semidescremada, parcialmente descremada, delactosada, chocolatada, los yogures y toda una gama enorme que vamos a ver ahora de bebidas vegetales. Que bueno, con todo eso el consumidor está confundido y muchas veces también angustiado. Fíjense si una mamá que por ejemplo
lo único que tiene en otros países carenciados como América Latina, que consumen lácteos, pueden un vaso de leche a la noche para el niño y el médico, el nutricionista o algún miembro de la familia o el director técnico del club o el amigo del gimnasio le dice que la leche produce cáncer. Imagínese esa mamá que hace en el momento de darle eso. Bueno, pero vamos a empezar por lo primero. Si yo les presento siempre o le digo qué presenta la leche, qué nutrientes tiene, seguramente lo primero que me digan sea calcio. Y si le pregunto para qué es el calcio, me dirán los huesos. Entonces, ¿será solamente calcio y huesos la leche? Y bueno, vemos que un paquete, un vaso, una porción de leche, esto, en la vida adulta, las DRI que menciono acá, las DRI son las Dietary Recommended Intake, o sea, la ingesta recomendada, dietética recomendada de todos los nutrientes elaborada por la Food and Nutrition Board de Estados Unidos. Y bueno, un vaso, una porción de leche más allá del calcio y de la proteína, que todos sabemos que contienen, también contienen vitaminas del complejo B, que son necesarias para el metabolismo de todos los nutrientes, de grasas, de proteínas mismas, de carbohidratos dentro del organismo, vitamina A, la vitamina D, que es necesaria para la absorción de ese calcio por nuestros huesos, para un esqueleto fuerte, la vitamina A en la retina, bueno, y un montón. El fósforo también contribuye a la absorción de calcio para los huesos, pero también tiene potasio, tiene magnesio. Quizá este es un paquete de 9 nutrientes básicos que contiene la leche, que es bueno que conozcamos, y una porción de leche. Estamos hablando de 250 centímetros cúbicos, más o menos una taza, o un pote de yogur, o un trozo de queso, nos aportan todos estos nutrientes. Fíjense el paquete nutricional valioso que tiene. Y vamos a ver algunos mitos y algunas verdades. La leche no es necesaria en todas las edades. Bueno, esto es un mito. ¿Por qué? Porque ya hay muchos estudios ya avanzados y desde muchos años que ven la relación del consumo de lo que son los alimentos durante el embarazo con el desarrollo de patologías del niño, pero cuando el niño ya es en la vida adulta. Hay un tema genético, que depende de lo que fue la alimentación y del estado nutricional de esa mamá durante el embarazo. Si una mamá con sobrepeso, obesidad, desnutrida, bueno, va a ocasionarle sin duda algún problema a su bebé luego de nacido y principalmente asociado a patologías metabólicas en la vida adulta. Pero ya desde el embarazo, el estudio del consumo de lácteos ha visto que previene la hipertensión, que es muy, por ejemplo, el aumento de presión arterial durante el embarazo, que puede ocasionar la patología de la eclampsia, que puede inclusive ocasionar riesgo de vidas para el bebé y para la mamá. También disminuye la presión de la mamá, previene esa patología. También contribuye a la formación de los depósitos de calcio de la mamá luego para la alimentación, para la lactancia materna. También ha visto que disminuye el riesgo de patologías respiratorias del niño recién nacido. También la contaminación con plomo del niño. Por lo tanto, se han visto muchas asociaciones benéficas del consumo de lácteos durante el embarazo, tanto para la mamá como para ese feto y futuro bebé. En la vida del adulto, nosotros sabemos que hasta los 30 años la masa ósea se continúa desarrollando. Su pico máximo es más o menos a los 22 o 23 años, pero hasta los 30 años es más el calcio que pasa de la sangre a los huesos que el calcio que pierde desde los huesos. A partir de los 30 años esa pérdida es mayor. El consumo de lácteos en la vida adulta lo que hace es minimizar esa pérdida de masa ósea luego en la vida adulta. En el adulto mayor, bueno, le da variedad a su dieta, es un concentrado calórico muy importante, proteínas de alto valor biológico, calcio para continuar minimizando esa pérdida, pero también las proteínas para contribuir a minimizar la pérdida de masa muscular, problemas de masa muscular, las osteopenias, también que se pueden dar en la vida en el adulto mayor. Un alimento con densidad nutricional, imagínense que los adultos mayores por lo general cursan con patologías como el estreñimiento, falta de piezas dietarias con problemas de masticación. Entonces un producto suave con un paquete nutricional, una densidad calórica muy importante, un aporte de proteínas de alto valor biológico muy importante, que se han visto en muchísimos experimentos, la ganancia o más bien la mínima pérdida de masa muscular a la edad del adulto mayor, acompañada de ejercicio físico. Y al niño, que es más interesante, bueno, los lácteos en los niños, ya vimos todas las etapas de vida. ¿Qué queremos todos? Bueno, queremos una buena salud ósea cuando seamos adultos, pero eso se comienza a gestar en la vida, en la niñez y principalmente en la adolescencia. ¿Por qué? Bueno, en la niñez porque son donde se comienza a gestar todos los hábitos alimentarios, no solamente el consumo de lácteos, el consumo de todos los alimentos. Es la edad, el ámbito escolar, por ejemplo, el ámbito familiar, donde deberemos comenzar a incluirle hábitos alimentarios saludables a este niño. Y también
más cerca del estirón puberal, más o menos a los 10, 12 años, en niña y niño, comienza a darse lo que se llama la mineralización ósea primero. Bueno, ¿qué es eso? Que, como les decía hoy, es un proceso biológico que se da todos los días, donde pasa dependiendo la cantidad de la calcemia, o sea, la cantidad de calcio que existe en la sangre, que va a depender para mantener ese equilibrio, tiene que pasar a diario sangre desde calcio, perdón, desde la sangre a los huesos, o si es necesario más calcio, retirar a través de los osteoblastos, unas células, las destructoras, digamos, que pasa calcio desde los huesos hacia la sangre, para mantener a grandes rasgos la homeostasis y el equilibrio de calcio en el organismo. Esa mineralización ósea, como le digo, es un proceso biológico normal que se da a diario y dependiendo del el nivel de calcio que exista en sangre. Sabemos que el 99% de calcio está en los huesos, el 1% está en la sangre y ese 1% es el que regula, por ejemplo, la contracción muscular, la transmisión del impulso nerviosa, así que sí será importante mantener ese equilibrio, esa calcemia a diario. Más sobre la adolescencia se da lo que se llama la modelamiento óseo. Esos huesos crecen de tamaño. Primero crecen de tamaño y luego la consolidación ósea crecen de volumen, de densidad, lo que se llama densidad mineral ósea. Y se da hacia los 22, 23 años lo que se llama pico de masa ósea, que es el mayor crecimiento de la densidad ósea. Y ese crecimiento va a ser mayor o menor en esta edad, dependiendo de cuánto calcio se hayan depositado en esos huesos, principalmente en la etapa peripuberal alrededor de los 10 o 12 años y en la adolescencia. Los depósitos de calcio se generan en esa edad, en la edad de la adolescencia, no en la edad adulta. Luego el crecimiento óseo va a ser mayor o menor dependiendo de esos depósitos. Por lo tanto, es esencial y fundamental que se creen buenos depósitos de calcio como una caja de ahorro luego para ser usados en la vida adulta y prevenir patologías como por ejemplo la osteoporosis, que si bien se va a dar luego de los 50 años, por lo general con mayor prevalencia en mujeres, pero también en hombres, pero va a depender de este calcio que se acumuló en la adolescencia. Fíjense, una vida con ingesta baja de calcio, alta de calcio y baja de calcio, como ingresamos en esa zona de fractura normal, natural, fisiológica, mucho antes si la ingesta de calcio durante toda la vida, y básicamente en donde se da el crecimiento mayor entre los 10 y los 20 años. Si es una ingesta menor, vamos a tener muchos problemas en la vida adulta. Otro mito: los seres humanos somos los únicos mamíferos que continuamos tomando leche después del destete. Creo que casi todos, en todos los países americanos, Latinoamérica que he visitado, por lo general creo que es el top 10 de los mitos. Bueno, resulta que hace más de 10.000 años el hombre, que cuando se dio cuenta que era más fácil cultivar que seguir cazando y arriesgando su vida, se estableció, comenzó a cultivar, comenzó a adiestrar, a cultivar plantas, a amaestrar animales, a domesticar animales, primero, por ejemplo, ovejas, cabras, luego la raza bovina, y bueno, y uno de los alimentos que comenzó a utilizar el ser humano desde esa época y que se adaptó al consumo rápidamente por una transmisión es un gen que fuimos adquiriendo con la vida, el de tolerar la lactosa, que vamos a ver más adelante. El hombre comenzó a consumir lácteos y existen muestras arqueológicas, existen estudios que datan del consumo de lácteos desde hace más o menos unos 15.000 años, pinturas ecuestres en cavernas, donde hay restos de proteínas lácteas, con lo cual se formaban las pinturas. Entonces vemos que no es una técnica actual. Lo que sucede es que el hombre es el único omnívoro, el único ser omnívoro que se adaptó. El crecimiento de nuestro cerebro, el desarrollo de nuestro cerebro, nuestro desarrollo a lo largo del tiempo, ha venido gracias a la selección, a la capacidad de seleccionar de cultivar y seleccionar nuestros propios alimentos. Y nos adaptamos a consumir cualquier tipo de alimento, ya sea de origen animal y vegetal. Por eso somos omnívoros. ¿Qué es lo que más fuimos capaces de ordeñar, ¿verdad? Y a producir esa leche. Pero ¿qué es lo que más nosotros nos diferencia? Si les preguntara a ustedes qué nos diferencia del resto de los mamíferos, bueno, es un simple hecho. Primero pruébenle dar a uno de esos mamíferos mayor de 2 años una leche, a ver si no lo toma. Creo que lo que pasa es que depende de nosotros para que les demos. Y como les decía, ¿qué es lo que nos diferencia del resto de los mamíferos? Es algo muy sencillo. Somos seres pensando, el uso de la razón.
Mal uso o buen uso, eso depende de cada uno. Pero el uso de la razón es justamente lo que nos ha permitido adaptarnos y desarrollarnos y evolucionar como especie a lo largo de toda nuestra existencia. Por lo tanto, que diga que tomemos leche después de los 2 años, no, no es totalmente un mito y no hay nada científico. Somos los únicos mamíferos que después de los 2 años jugamos al fútbol, construimos edificios, andamos en aviones, o sea que usamos celulares, leemos redes sociales, leemos mucha desinformación, como mamíferos también. Otro mito, que la mayoría de la población es intolerante a la lactosa. Como le decía, nosotros somos tolerantes a la lactosa gracias a una mutación genética que se ha descubierto no hace muchos años, hace alrededor de unos 10 años, 15, se descubrió que ya quizá una mutación, ese gen que nos permitió tolerar esa lactosa y se asocia en los países como Bulgaria, Hungría, Turquía, donde ahora es, ¿verdad? Quizá los primeros pobladores campesinos vinieron desde África, que se hizo una mutación genética y nosotros adquirimos ese gen. Y en lugares donde se producía mucha leche es donde más se toleraba lactosa, o se toleraba la lactosa, por eso se producía mucha leche. Entonces, ¿cuál fue el primero, el huevo o la gallina? Bueno, lo real es que se empezó a producir mucha leche, empezamos a consumir mucha leche y empezamos a tolerar la leche. Empezamos a tolerar lo que es la lactosa, gracias a una enzima que tenemos en nuestro tracto intestinal que se llama lactasa, que actúa como desdobla esa enzima en galactosa y en glucosa para que pueda ser absorbida. Cuando no puede ser absorbida, tenemos bajo nivel de lactosa, de lactasa, esa lactosa queda a nivel de nuestro tracto intestinal, fermentando, produciendo gases, malestares. Hay un porcentaje de la población que sí, es verdad, que es intolerante, pero no toda la población como vemos por ahí. Y vemos para los que dicen que la lactosa, el consumo de leche es algo nuevo, que no se producía leche. Bueno, mire, esto es un friso, es un mosaico en el Museo de Irak que tiene 3000 años, donde se muestra toda la producción en diseño, cómo se va produciendo el queso, desde el ordeño hasta la obtención del cuajo, del queso. Por lo tanto, sí, se consumía hace ya miles de años leche y el cuajo, los quesos. A colación de esto viene el otro mito. Primero, que somos todos intolerantes. No es así. Hay un porcentaje, pero también hay un porcentaje, como decía, que lo que tiene es, a medida que vamos evolucionando, vamos creciendo, cuando nos vamos haciendo más adultos, va disminuyendo la producción de lactasa. Entonces podemos ser hipolactásicos, o sea, tener una producción menor. Eso no significa ser intolerante a la lactosa. ¿Y qué pasa cuando realmente somos intolerantes a la lactosa? Bueno, depende el nivel, depende el grado, porque se pueden probar, por ejemplo, hay intolerantes que pueden tolerar hasta 100, 200 centímetros cúbicos de leche por día. También se pueden probar con quesos o yogures, que por el proceso de elaboración del queso, esa maduración del queso, esa lactosa se transforma en ácido láctico por acción bacteriana. Lo mismo con los yogures, la fermentación. Y se transforma esa lactosa en ácido láctico y prácticamente tienen muy bajo contenido en lactosa los yogures, y los quesos cuanto más madurado más se acerca a cero lactosa. Tienen un poquito de lactosa y muchos intolerantes igualmente lo toleran. Bueno, es cuestión de probar. Y si realmente no toleran la lactosa, tienen una intolerancia muy severa, existen ahora en el mercado como esos productos que ha aumentado muchísimo la demanda, como las leches deslactosadas. Por lo tanto, no habría motivos para no consumir lácteos, no consumir ese calcio de alto valor biológico, no consumir las proteínas de alto valor biológico y todo el paquete nutricional que proviene de los lácteos, aún mismo siendo intolerante. La mayoría de la población presenta alergia a la leche. Bueno, la alergia a la proteína de la leche de vaca, como dicen las siglas, es una alergia que está presente en los niños, un 3-4% de los niños sí la presentan, es real, por la introducción de la caseína a temprana edad. La leche entera como tal, la leche sin diluirla, se recomienda la introducción a partir del año de vida. Bueno, en muchos casos se la introduce muy tempranamente y bueno, el tubo digestivo del niño no está todavía maduro como para tolerar esa proteína tan grande, y bueno, eso se produce una de las reacciones alérgicas que existe en los niños, que puede ser a raíz de la proteína de leche vaca, la caseína. Es una alergia que realmente existe en una porción pequeña de niños y que según la Sociedad de Pediatría, se supone que hacia los 3-4 años esa alergia va a remitir y va a desaparecer. El calcio y las cualidades nutricionales de la leche pueden ser sustituidas por otros alimentos vegetales. No pueden ser sustituidas. O sea, cuando hablemos por ahí leche vegetales, no existe leche vegetales. Y les voy a decir por qué. En primer lugar, el nombre está mal,
Porque la primera diferencia, la primera digamos, incongruencia en esto de llamar leches vegetales a esto, y acá tenemos algunas, esta es la misma góndola que hoy mostré que estaba la señora mirando, donde todas estas bebidas estaban mezcladas con los galones de leche, entonces en una clara, obviamente, claro engaño de lo que es la industria en este sentido, además de los nombres de las cajas de llamar las leches, ¿no? Bueno, estas son algunas variedades, ahora cada vez surgen más de todos los granos, de todas las semillas, existen esos jugos. No digo con esto que sean malas, que no se puedan beber, lo que quiero decir que no son leches y no son sustitutas nutricionalmente de las leches. ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahora. Pueden ser consumidas, obviamente, yo como profesional en la nutrición en algún momento inclusive la he recomendado, pero no son sustitutos y no se pueden llamar leches. Eso es lo que quiero que quede clarísimo. Nosotros como profesionales de la salud, como recomendadores de consumo, tenemos que tener claro eso para decirle a nuestra gente. ¿Por qué? Porque la definición de leche los dice, es la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenida a partir de uno o más ordeño. O sea, miren que me he vuelto loco, he pensado, he visto cómo sería una almendras si tuviera las tetitas y realmente nosotros no podemos ordeñar una semilla. Por lo tanto, no son leches, son bebidas, jugos, zumos que pueden ser utilizados, obviamente pueden ser consumidos, pero no, en primer lugar, no son leches. Y también tienen diferencias nutricionales, y repito, no con esto quiero decir que sean malas, no, para nada, quiero decir que tienen marcadas diferencias nutricionales, por lo cuales a veces escuchamos o leemos o vemos en alguna góndola del supermercado leches sustitutas. Primero no son leches, luego no son sustitutas. Son una bebida como otro tipo de bebida que puede ser utilizada ya sea por moda, hay muchos deportistas que lo utilizan, hay gente que por moda la quiere utilizar o porque dicen que son intolerantes a la lactosa, porque ahora el mayor porcentaje de la población se autodiagnostica, cualquier cosa es problema de la lactosa ahora, somos todos intolerantes. Pero bueno, las diferencias nutricionales parten varios. Primero, el contenido nutricional. Analizamos cuáles son los contenidos de una leche industrializada, luego obviamente pasteurizada, luego del ordeño, pasada por la industria. Vemos los macronutrientes, los micronutrientes, vitaminas y minerales, y sí vemos todo lo que tiene una leche. Va más allá de eso cuando muchos millennials, por ejemplo, muchas personas buscan lo orgánico, de la tierra a la mesa, lo natural. Está muy lejos de ser algo orgánico y algo natural, discúlpenme y no quiero ofender a nadie. El contenido de azúcar, sé que hay algunas marcas, algunos estudios, y algunas variedades con cero agregado de azúcares, pero bueno, la lactosa, justamente esta bebida se las consumen muchas veces por no tener lactosa, con los intolerantes a la lactosa. Vienen acá el nombre, no es leche, pero estos tienen algún carbohidrato, estos son, bueno, las semillas molidas, agregado agua, imagínense el contenido de semillas que tiene o de realmente de almendras que puede tener 1 litro, de esto es básicamente agua, con el agregado, como son bebidas elaboradas industrialmente, pueden agregarle y sacarle cualquier nutriente. Básicamente, estos carbonos son de azúcares, están en valores muy elevados en relación a las recomendaciones de consumo de azúcar diaria que debemos tener en las diferentes edades. Y como les decía, la leche tiene un azúcar natural, que es la lactosa. Estas bebidas, para ser endulzadas, o ya sean con edulzante o con azúcar, productos azucarados. Entonces también hay que tener cuidado. En cuanto a la absorción de calcio, bueno, acá tenemos, por ejemplo, quiero una tabla rapidita. Una porción, acá le marqué a brócoli, espinacas, está el coliflor por acá, pero bueno, son siempre que se mencionan que las vegetales verdes tienen calcio y que pueden sustituir el calcio. Bueno, vamos a ver si es verdad este cuadro de la doctora River de Estados Unidos, adaptado por la doctora Rosaura Farré en 2015. Fíjense, la porción, más o menos una taza, lo que es la porción, vegetales cocidos, una taza más o menos, una taza de leche y el contenido de calcio. Sí, vemos que, por ejemplo, una taza tiene mucho más calcio, pero vemos, por ejemplo, las espinacas tienen mucho calcio. ¿Qué sucede? Tenemos la absorción fraccional, o sea, cuánto de ese calcio realmente se absorbe en de diferentes tipos de alimentos. O sea, no todos los nutrientes que provienen de los alimentos, al llegar a nuestro organismo, se absorben en la cantidad que lo consumimos. Fíjense que la leche tiene un 32% de calcio. Tampoco es que se absorba el 100% del calcio, pero fíjense ustedes, el contenido de calcio de la espinaca que tenía buen contenido de calcio, por lo menos un 50% de lo que es la leche, se absorbe en un 5%, en cuanto la leche se absorbe en un 32%. Pero fíjense, el brócoli se absorbe en un 61%, mucho más que la leche. Lo que sucede es que el contenido es muy bajo.
Por lo tanto, vemos el calcio absorbible de cada uno y vemos que de la porción de leche se absorbe 96. Del brócoli, que se absorbía mucho, al tener poco se absorbe un 20, realmente un tercio de lo que es la leche de vaca. Y la espinaca, que tenía mucho calcio, se absorbe poco, por lo tanto se absorbe simplemente un 6. Si vamos a lo que son la equivalencia, para equipararse a una porción de lácteos, debemos consumir 10 porciones de alubia, casi 5 porciones de brócoli y 16 porciones de espinaca. O sea, si quieren comerse un cajón de espinaca a diario para llegar a ese calcio de alto valor biológico, lo pueden hacer. No hay ningún problema, lo mismo que en semillas, en frutos secos, todo complementa. Y con esto no quiero decir que la leche sea el único alimento que contiene calcio. No, tiene el calcio mayormente biodisponible de alto valor biológico. Por lo tanto, se utiliza. ¿Y por qué? Porque justamente hay elementos que aumentan la absorción del calcio en cualquier alimento, que por eso son la lactosa, partes de las caseínas, partes de esas proteínas que se llaman fosfopéptidos, proteínas como lactoalbúmina, lactoglobulina, pequeñas porciones de calcio y la vitamina D. Son todos nutrientes estos que aumentan en algún alimento, aumentan la absorción de calcio o casualidad se encuentran en los lácteos. Y hay otros alimentos que inhiben o disminuyen la absorción que son que se encuentran justamente en alimentos de origen vegetal. Por eso es que los alimentos de origen vegetal tienen una menor absorción porque forman complejos con ese calcio consumido a nivel del intestino, forman complejos que no lo permiten atravesar la barrera intestinal hacia la sangre y se eliminan a través de la materia fecal, como son los fitatos, los oxalatos, esos tipos de complejos. Por lo tanto, los lácteos eran la principal fuente de calcio de la dieta orgánica y luego complementar esas 1000, 1200 miligramos, que es la recomendación diaria de consumo, con el resto de los alimentos de origen vegetal. Pero creo que más o menos entre un 65 y 70% de calcio debe provenir de lácteos, para que se observa en una buena cantidad. ¿Qué pasa con la proteína? Bueno, vemos el contenido proteico. Una porción de lácteos obtiene 8 gramos de proteína. Por ejemplo, la soja lo equipara. La soja es del reino animal el que mejor calidad proteica tiene, el que más proteínas tiene. Fíjense, el coco menos de 1 gramo, el arroz 1 gramo y la almendra 1 gramo. O sea, ya en cantidad proteica perdemos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que analizar la calidad de esa proteína. Para analizar la calidad tenemos que ver el contenido de aminoácidos, que es un factor preponderante para cualquier calidad de proteína. Entonces tenemos el músculo humano, que es los aminoácidos esenciales que básicamente construyen músculo. Fíjense, las 3 proteínas que más tienen, que se asemejan lo que es al nivel del músculo humano, es la proteína de leche entera y sus porciones, la caseína por un lado y el whey protein por otro. Y si vamos al método de estudio de la calidad propuesto por FAO, se llama DIAS, donde establece unos parámetros para determinar de excelente calidad, buenas fuentes o baja calidad, vemos que las fuentes de mejor calidad es tanto la de la proteína concentrada de leche, la del suero, un experimento con lo que es leche en polvo, la proteína de la leche en polvo, descremada, son las 3 que tienen mayor calidad. Luego tenemos la del suero aislado y vemos la soja por acá que si bien tiene buena calidad, también acá en la harina de soja no llegan a la calidad o el contenido de aminoácidos que de la fracción proteica animal. Sabemos que las fuentes de proteína de origen animal son las que tienen de mayor calidad, presentan todos los aminoácidos esenciales, que son los aminoácidos que el organismo no los puede generar y tenemos que consumirlos con los alimentos del exterior. Y luego las proteínas de origen animal siempre tienen algún aminoácido que se le llama limitante, porque tienen menor cantidad y limita esa síntesis, o sea, su utilización. Las proteínas de origen animal se utilizan casi al 100%. La leche entera causa cáncer, y esto lo voy a pasar rápido porque ya estamos sobre el tiempo, pero quiero dejarles, y se los voy a pasar, todos los que quieran interés en recibir esta presentación pueden pedirle a los organizadores, se la voy a pasar en PDF, se asocia el consumo de leche, hay un mito que dice que se asocia a la presencia de muchas patologías. Lo que les quiero mostrar simplemente son evidencias científicas, por ejemplo, y desde cuándo. Acá, por ejemplo, obesidad. Se ha visto en muchos estudios, se han visto que el consumo de lácteos previene el sobrepeso y la obesidad, inclusive hablando de leche entera, por un grado de saciedad que da gracias al triptofano, que es un aminoácido que tiene, y también el contenido de calcio se parecería que produce la ruptura del adipocito, del
del glóbulo graso, de grasa, de la célula de grasa, y no permite que se adicione más grasa al organismo. Esos son básicamente los dos motores, la saciedad del triptófano por un lado y el proteína. Y muchos experimentos se han hecho con personas con sobrepeso, obesidad y personas con peso adecuado consumiendo la leche entera. Y luego de muchos años que se viene estudiando la relación, fíjese, 2013, la relación del consumo de lácteos y con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. La evidencia que ya había en el 2013 decía, la evidencia observacional no apoya la hipótesis de que la grasa láctea o alto contenido de grasa de los productos lácteos contribuyen a la obesidad o riesgo metabólico. Esto era el estudio de la leche, pero no la leche descremada, o sea, la leche con grasa, la leche entera. No existe ningún riesgo en el consumo de leche entera y el desarrollo o el incremento de riesgo cardiovascular. Eso quedó demostrado en otros estudios, en revisiones sistemáticas y metaanálisis, que fue lo que yo les traje acá, solamente no estudios aislados, sino revisiones sistemáticas, por ejemplo esta de Dominique y colaboradores del 2016, esta otra del 2017, que todas estudian el efecto y la asociación del consumo de leche con causas de enfermedades totales o con el aumento o incremento de riesgos cardiovasculares. Son todos metaanálisis o estudios de revisión sistemática. Este otro del 2017 que está en el Journal de Cardiovascular de Golami y colaboradores. Tenemos otro del 2017 también de Favit y colaboradores, que también en el Journal de Epidemiología, otro estudio, el Gold Standard Core Studio, que es un estudio muy famoso, también estudia la asociación del consumo de lácteos y todas las causas de enfermedades, y todos ellos concluyen que el consumo de leche y leche entera no se asocia a ningún tipo de enfermedad, ni sobrepeso, ni diabetes, inclusive disminuye la hipertensión, disminuye el riesgo de obesidad, disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 y no se asocia con el incremento de riesgo cardiovascular. En la mayoría de los estudios, inclusive, se asocia el mayor consumo de leche y leche entera, leche con grasa, a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Este quizá es el estudio el más actual, que se llama PURE, donde se estudiaron alrededor de 21 países en todos los continentes, países de ingresos altos, países de ingresos medios, países de ingresos bajos. Participó Chile, Argentina y Brasil, por ejemplo, en Latinoamérica, donde se estudiaron todas las asociaciones del consumo de los estilos de vida y el consumo dietético sobre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y participaron más o menos 140.000 individuos, fíjense, y el grupo de personas que consumen 3 dosis de lácteos sin desnatar, o sea, enteras, al día, tienen tasas más bajas de mortalidad y de enfermedad cardiovascular. Eso resume un poco. Y si queremos estudiar lo que, por ejemplo, el cáncer, que siempre nos mencionar que un alimento produce cáncer es como un poco complicado y miedoso. Bueno, la Asociación Americana de Investigación sobre Cáncer con la Fundación Mundial de Estudios sobre el Cáncer analizó todos los factores que pueden llegar a influenciar en la conducta, llevar hacia un cáncer, de entre ellos los factores dietéticos, de los factores dietéticos, los alimentos, las bebidas, y bueno, en el caso de los lácteos no encontró ninguna asociación entre el consumo de lácteos y el desarrollo de ningún cáncer. Neutro en pulmón, por ejemplo, no tiene ningún efecto de próstata, pero sí vio inclusive que puede llegar a tener algún efecto protector el consumo de productos lácteos y en el cáncer colorectal. Eso en muchos estudios se repite en esto. Pero bueno, el cáncer es un poco complicado, decir que un alimento produce un cáncer o previene un cáncer, pero bueno, estos son los estudios objetivos sobre el consumo de leche y cáncer. Y te puedo decir el resumen del Journal de American of College Nutrition, por eso les puse que es un journal serio. En 2018 un resumen de evidencia en lo cual decía que los lácteos, analizando todo lo que había en ese momento, hasta el 2018 inclusive, que los lácteos dentro de una dieta equilibrada pueden aumentar la calidad de vida, calidad de la dieta, proporcionarle los macro y los micronutrientes necesarios para tener una dieta balanceada y adecuada, y además prevenir algunas enfermedades como base de la osteoporosis, obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular, y que no se asociaba a ningún riesgo de enfermedad, de patologías. Eso es el resumen de evidencia que había, que se hizo hasta ese momento. En el 2020 inclusive, otro estudio, leche entera y la calcificación de la arteria, la progresión de la calcificación de la arteria coronada, vio que los lácteos no se relacionan con ningún tipo de
de aumento de riesgo cardiovascular, mucho menos con lo que es el desarrollo de la aterosclerosis. Y mencionando, vuelvo para atrás, esto que hablaba de lácteos dentro de una dieta equilibrada para mejorar la salud del ser humano, el año pasado, en el 2020, un estudio de España también vio que las personas que utilizaban o consumían lácteos en su dieta habitual tenían una mejor calidad de su dieta, por ende una mejor calidad de vida. Simplemente para corroborar. ¿Qué hacemos entonces? Por ejemplo, bueno, lo primero, apoyarnos en la ciencia, educar, difundir, lograr acuerdos. Por suerte las guías alimentarias aún continúan, esta es la guía colombiana, continúan apoyando 2 a 3 porciones, indicando 2 a 3 porciones de lácteos por día dentro, no le digo consumir lácteos todo el día, sino que los lácteos dentro de una dieta equilibrada es lo mejor para lograr una mejor calidad en su alimentación y por ende mejor calidad de vida. Y como último mensaje les dejo, la nutrición no es una ciencia y no una opinión personal, no es una percepción, es realmente una ciencia. No puedo decir lo que se me parezca por algo generalizar algo que me cae bien, algo que me parece a mí que está bien, generalizarle a toda la población y mucho menos hacer que mis pacientes sean mis seguidores. Por lo tanto, hay que basarse en la ciencia. La nutrición es una ciencia y no una opinión personal. Muchísimas gracias.